¿Qué tal, queridos amigos? Pareciera que en Palacio Nacional está el Rey Midas o una versión del Rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca se vuelve mugre. Ahí tenemos el caso de la refinería de Dos Bocas. Es indignante que a contrapelo de sus supuestas ideologías de izquierda, el presidente se vuelque encima de los sindicalistas que han detenido la obra que se entregó a la empresa ICA para llevar adelante esa famosa séptima refinería que según él nos hacía tanta falta en Paraíso, Tabasco, para impulsar la economía de la entidad que lo vio nacer. Pero una obra que vergonzosamente ha subido de precio de manera verdaderamente increíble. Se pronosticó que iba a costar 8,000 millones de dólares. Cuando comenzó la construcción, ya se elevó a 8,995 millones de dólares. En mayo de 2021 se habló de que era necesario aumentar el costo de la obra por cuestiones de materiales y demás a 9,900 millones de dólares. Ahí ya hubo un aumento de casi el 12%. Y de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron para este año, para el año 2022, o sea, para el próximo año, 45,000 millones de pesos. De pesos. Nada más de pesos. Es decir, aproximadamente unos 2,200 millones de dólares más, con lo cual se sumaría a los 9,900 millones y verdaderamente sería una verdadera catástrofe administrativa. Pero de todo este dinero no se le paga a los trabajadores, a los obreros, lo justo. Como se puso en manos de una empresa privada, ICA, perteneciente a la familia de Bernardo Quintana, que fue el creador de esta constructora, ligado a grandes fortunas de este país, entre ellas las del coronel García Balseca, que se casó con una hermana de Bernardo Quintana, por ejemplo, entre otras múltiples cosas que sabemos. Pues esta empresa pues paga rufianescamente a los trabajadores, lo menos posible por el mayor peligro. Y esto a consenso de un presidente que se dice de izquierda y que a través de su, ¿cómo le podemos decir? Ministra, secretaria, sumisa, sencillamente una mujer que hace las tareas de un clásico esbirro, Rocío Nale, dice que son unos cuantos los que protestan. Y a esos cuantos que protestan les echó la caballería pesada el señor López Obrador, contando con la ayuda de sus incondicionales, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el nuevo gobernador interino que solamente está a las órdenes, por supuesto, del propio señor López Obrador. Así que las cosas, tenemos una situación trágica en Dos Bocas. Una refinería que no se termina cuando no era necesario hacerla, porque había 6 refinerías que estaban trabajando al 20 o 30% de su capacidad. Bastaba con que se pudiera mantener a las refinerías que existían y elevar su producción para no tener que invertir tantos miles de millones de dólares en Dos Bocas y para evitarse además la tragedia de los trabajadores que con sueldos infrahumanos están corriendo riesgos superiores a los de cualquier otro trabajador. Y se les paga mucho menos que a esos gerentitos que van con su casco nada más a apuntar en una libreta lo que se ha hecho en el día. Y todo esto bajo el abrazo del señor López Obrador a esa refinería que es una de las obras emblemáticas de su sexenio.
Y para colmo de males, por si fuera poco el problema, los maestros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, han bloqueado vías férreas y vías carreteras desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Morelia, pasando por todas las entidades respectivas, para evitar que lleguen los materiales a la refinería o salgan lo que se pueda refinar en Tula, Hidalgo. Fíjense ustedes el daño que se hace con un bloqueo desde Michoacán hasta llegar a Hidalgo. Media república, ¿eh? Y lamentablemente esto ha repercutido, claro, en la producción de la refinería de Tula, que generalmente producía 315,000 barriles al día y ahora está produciendo, si acaso, 140,000 barriles. Pero lo peor del asunto es que ya apagaron las calderas, porque no sale el crudo, no puede salir de la refinería porque están bloqueadas las vías. No puede salir hacia el mar, no puede salir hacia el norte, no puede salir hacia ninguna parte. Entonces esos bloqueos han asfixiado a la refinería de Tula desde hace 2 semanas. Calculen ustedes nada más la barbaridad de dinero que se ha dejado de ingresar al país por causa de estos bloqueos que tanto alentaba en otros tiempos el señor López Obrador. Porque acuérdense ustedes que uno de los primeros bloqueos que hubo a los pozos de Pemex en Tabasco lo hicieron las huestes de López Obrador. ¡Amnésicos! ¡Escúchenlo! La primera vez que se bloquearon los pozos petroleros lo hizo López Obrador para protestar por haber sido derrotado, probablemente no, pero así ocurrió, en la primera elección en la que se lanzó para gobernar Tabasco, entidad que lo tuvo 2 veces como candidato a gobernador sin que pudiera llegar a ese cargo por tantos manejos estructurales que existen en esa entidad todavía. Ahora ya no a favor del PRI, sino a favor de Morena. Los bloqueos vienen desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Imagínense nada más este escándalo de cómo está el país totalmente destruido a causa del señor López Obrador. Es increíble lo que está pasando. Pues bien, el hecho es que las 6 refinerías restantes, o sea, sin contar Dos Bocas, producían al año 1,600,000 barriles de petróleo y de crudo mexicano. Y ahora, en lo que va del año, es decir, casi ya 10 meses, solamente han producido 690,910 barriles. Obviamente en 2 meses no se va a recuperar el 1,000,000 de barriles de déficit que se antoja verdaderamente insalvable. Y claro, entonces el presidente no tendrá más remedio que decir que gracias a su gobierno hay más remesas que envían los indocumentados ilegales a través de los bancos favoritos del presidente, Banco Azteca, Banco del Bienestar, cuyas sucursales están colocadas dentro de las zonas militares, porque resulta que lo defraudaron los miembros de la cofradía de los grandes cuellos blancos, como Carlos Cabal Peniche, su paisano también tabasqueño, que tiene órdenes de aprehensión, o como Alejandro del Valle, que también estaba involucrado en este famoso tema de los bancos del bienestar. ¿Del bienestar de quién? ¿De la familia López Obrador? Porque realmente no ha servido para beneficiar a las clases populares. ¿Ustedes creen que para la gente que recibe beneficios o piensa recibir beneficios a través del Banco de Bienestar va a ser fácil entrar a una zona militar en busca del Banco del Bienestar?
que está administrado ahora por la defensa. ¿Qué le falta a la defensa para tener el control total del país? Alianzas con el narco las tiene. Constructoras, ellos son los que se están responsabilizados de la mayor parte de las obras, excepto de la de Dos Bocas, y miren lo que está pasando. ¿Qué les falta? ¿Dinero? Pues ahí están los bancos del bienestar. Estamos a punto de sufrir un golpe de estado técnico y ni siquiera nos los habíamos olido, un golpe de estado militar, porque los militares tienen tal fuerza que ya no sabemos si manda Luis Crescencio Sandoval por encima de López Obrador, o si bien López Obrador se ha aliado con Luis Crescencio Sandoval para asegurarse su llegada al 24, más allá de lo que pase el 27 de marzo, cuando habrá de consultarse si se le revoca el mandato al presidente de la República. Algo que sería muy sano y muy sabio por parte de los mexicanos, porque cuando ha ocurrido tal cosa en otros países de Centro y Sudamérica, se renueva el sistema político. Se llena de sangre nueva la estructura política de cada país y se sigue adelante. No ha habido ninguna catástrofe política como consecuencia de que los presidentes sean juzgados. A veces injustamente, como en el caso de Brasil, cuando fue destituida Dilma Rousseff. A pesar de que fue injusto, esta situación fue injusta, tanto para Lula da Silva, el expresidente que fue encarcelado, como para Dilma Rousseff, que fue destituida. No hubo una crisis institucional, sino que se llevaron las cosas más o menos para evitar que hubiera un enfrentamiento brutal entre los brasileños. Pues aún en ese caso extremo, a pesar de la injusticia, no pasa nada. Los mexicanos tenemos suficiente memoria y suficiente sabiduría política para entender además que si se va López Obrador en marzo, no va a venir una catástrofe, porque el pueblo, ante una victoria tal, la de derrocar a un presidente en ejercicio, no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se imponga como presidente sustituto, de acuerdo a lo que dice la Constitución, a un miembro más de la cofradía López Obradorista. No. El pueblo es sabio, como lo dice también López Obrador, y no sería tan tonto de pensar que si se va López hay que poner a un sucedáneo del mismo. No. Si se va López, lo menos que va a ocurrir es que se imponga a un sucesor que vaya en la misma línea que un personaje que nos ha hundido en todo tiempo, en toda la extensión de la palabra. Aquí está lo de Dos Bocas como prueba, pues a mí me parece lacerante, brutal. Se calculaba que Dos Bocas iba a aportar 300,000 barriles de petróleo al día. Yo me pregunto, ¿y para qué? Cuando el petróleo está a la baja, porque ya todo lo que se refiere al combustible, pues tiene menos valor porque se están necesitando otras cosas, como por ejemplo el famoso litio. ¿Saben ustedes que México es una de las naciones que tienen más litio en el mundo? Quizá la que tenga más litio, más que Chile, por ejemplo, en donde ya hace tiempo se está exportando litio. Pues México tiene el privilegio de contar con yacimientos de litio más grandes que las de cualquier otra nación. Todos los beneficios que la naturaleza y el Creador nos dieron, los han dilapidado miserablemente los presidentes que han sido y el presidente que es ahora. Ya no podemos ir a aplaudir a quienes han destruido a este país. Tenemos que abrir los ojos y mandar a la Cuarta Transformación fuera, fuera, fuera. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.